sellamiento. ¿Cuántos sellos hay? ¿Quiénes serán sellados con el sello de Dios? ¿Cuándo ocurrirá esto? ¿Cuántas fases tiene el sellamiento? Todo esto y mucho más aquí en Jesús en mi hogar a través de una serie titulada El sellamiento. Y hemos invitado para esta vez a nuestro hermano y amigo Jorge Luis Peralta. Luigi, ¿cómo estás? Dios te bendiga, querida Natalie. Estamos muy bien, gracias a Dios. Y siempre es un privilegio, una bendición y un honor inmerecido poder compartir la palabra de Dios y estar con ustedes acá en Jesús en mi hogar. Qué bueno, tú sabes que ese tema del sellamiento es muy importante, valga la redundancia, porque tú lo vas a mencionar ahorita, pero hay muchas dudas al respecto de cuántos hay, cuántas fases, en qué momento será, y por eso tú estás aquí, así que nada, el Espíritu Santo te utilice grandemente y tú puedas darnos luz conforme a este tema, así que el tiempo es suyo, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, como mencionaste en la introducción, esto será una serie de estudios, por lo tanto, hoy no vamos a abarcar todas las preguntas o responder todas las preguntas, pero sí a medida que avancemos en el estudio, con la ayuda del Señor, vamos a hacerlo. Quiero que iniciemos, Natalie, leyendo en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Quiero que me ayudes con esta lectura, Apocalipsis, el capítulo 7 y el verso 1 hasta el 3. Por favor. Ok. Primero vamos a leer esta parte. Apocalipsis o Revelación, capítulo 7, versos 1, 2 y 3. Ok. Y después de esas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daños a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Muy bien, muy bien. Lo primero que quiero que veamos es que la expresión después de esto, dice al inicio del versículo, después de esto, esta expresión solo podemos entenderla si vamos al capítulo anterior, el capítulo 6, que habla de los 7 sellos. Pero para poder comprender correctamente, Natalie, y ver todo el contexto, necesitamos ir al capítulo 5. ¿Por qué? Porque los sellos, aunque son mencionados por primera vez en el capítulo, son mencionados por primera vez, en el capítulo 5, pero son descritos en el capítulo 6 y son el desarrollo de lo que se ha escrito en el libro que aparece en el capítulo 5. Así es que vamos a leer el capítulo 5, verso 1. Capítulo 5, verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito, por dentro, por fuera y por atrás, sellado con 7 sellos. Correcto. Entonces, el versículo 1 del capítulo 5 presenta a uno que, si vamos al capítulo 4, vemos que es Dios el Padre, sentado en un trono, sosteniendo en su mano derecha, en su diestra, un libro escrito por dentro y por fuera. Y este libro, escrito por dentro y por fuera, está sellado con 7 sellos. La palabra libro, usada aquí en griego, es
biblion. Biblion es el diminutivo de biblos, de donde viene nuestra palabra Biblia. Y en realidad, biblos se refiere a un rollo o un pergamino. Es decir, el que está sentado en el trono tiene en su mano derecha un pergamino, un rollo, sellado por dentro y por fuera. Los rollos, queridos amigos y hermanos, en la antigüedad, por lo general, Natalie, por lo general, se escribían por dentro, y luego se sellaban por fuera. Eso era lo normal, lo común. El hecho de que este sello, de que este rollo, de que este pergamino, este libro, estuviera escrito por dentro y por fuera, no solo indicaba que tenía mucho contenido, no solo indicaba una abundancia de contenido, sino también indicaba la extrema importancia del libro, del contenido que estaba allí. Leamos el versículo 2 del capítulo 5. Versículo 2. Y vio un ángel fuerte, proclamando en alta voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Es decir, ¿quién es merecedor de abrir el libro? En otras palabras, ¿quién tiene el peso moral de desatar los 7 sellos que tiene el rollo, más bien, el pergamino? ¿Quién posee atributos tan amplios que le autoricen y le permitan legal y coherentemente abrir el misterioso libro y exponer su enigmático contenido? ¿Quién es apropiado para abrir el misterioso volumen y revelar el rollo de la historia? Es lo que, en otras palabras, quiere decir el versículo 2 con esta pregunta. Y esta es quizás, querida Natalie, la pregunta más importante de todo el libro de Apocalipsis. Y vamos a ver por qué. Y los versículos 3 y 4 responden a esta pregunta con un enfático y absoluto nadie. Podemos leer los versos 3 y 4. Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Es decir, absolutamente nadie, y dice acá, nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Es decir, era un absoluto nadie. En ningún lugar del universo se había encontrado hasta ese momento a nadie digno. Porque no se trataba de rango, no se trataba de autoridad o poder o fuerza, sino de peso moral y de la dignidad de un carácter desarrollado en medio de un feroz conflicto con el mal y que a pesar de había mantenido toda su pureza. O sea, la palabra que se traduce en ninguno o nadie también significa nada, nada. Y nada más que las cualidades mencionadas podían calificar al que fuera digno. Poder abrir el rollo entonces exigía requisitos muy superiores a los de cualquier ser creado. Por eso en todo el vasto universo no fue hallado ninguno digno. Y es el motivo por el cual, el profeta llora, ¿verdad? Pero gloria a Dios que vemos más adelante que fue encontrado uno solo digno. Y es lo que mencionan los versículos 5 hasta el 9. Versículo 5 hasta el 9. Voy a leer el 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores.
He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviado a toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno un arpa y tazones de oro, llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Gloria a Dios. Gloria a Dios que el Cordero, que apareció alguien digno, y ese digno es el Cordero. El Cordero de Dios, Cristo Jesús, era el único digno y merecedor para penetrar el futuro y revelar los grandes acontecimientos en la historia del gran conflicto, porque había vencido con su muerte. El rollo contenía un registro de los acontecimientos más significativos y decisivos en la historia de la gran controversia entre el bien y el mal. Y quiero compartir una cita que se encuentra en el libro Manuscript Release, Manuscritos Liberados, tomo 9, en la página 7. La sierva de Dios nos dice, en cuanto a este rollo, dice que contiene la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia. Este contenía las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todas las amonestaciones simbólicas del Eterno y la historia de todos los poderes gobernantes de las naciones. En lenguaje simbólico, el rollo contenía la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el comienzo de la historia de la tierra hasta el fin. Es decir, querida Natalie, por eso Juan lloraba, porque el contenido de este rollo era de extremada importancia para el destino de la humanidad. Si no aparecía nadie digno, entonces esto simbolizaba sencillamente que la humanidad no tenía esperanza, no tenía salvación, no tenía seguridad. Y por eso Juan lloraba. Pero gloria a Dios que Cristo Jesús apareció como digno de abrir el libro, el rollo, el pergamino, ¿verdad? De revelar los acontecimientos más significativos de la historia, que tienen que ver con el accionar de Dios, con el plan de salvación y todo esto. Así es que también, ¿verdad? Como ya mencionamos, simbolizaban las fases sucesivas de la historia por las cuales pasaría el pueblo de Dios en la tierra. Entonces, los sellos tienen una primera aplicación específica, que ya eso sería otro tema, y otra segunda aplicación más general. Vamos a ver el sexto sello. El sexto sello en Apocalipsis 6, versos 12 hasta el 17. Quisimos dar un contexto de dónde, cómo aparece esto de los sellos. Y ahora vamos a ir al sexto sello, que nos introduce en la pregunta, o más bien en el inicio del capítulo 7, verso 1, con la expresión después de esto. Apocalipsis 6, 12 al 17. Natalie, si podemos leer, por favor. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento.
Y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los magistrados, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y decían a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, el sexto sello, específicamente la última parte que tiene que ver con su aplicación más general y escatológica, esa última parte nos lleva, querida Natalie, a los eventos finales de la historia de la tierra, que culminan en la segunda venida de Cristo. Ahora bien, las escenas presentadas en el capítulo 7 son un paréntesis. ¿Son o qué? Un paréntesis entre la apertura del sexto sello, que ya nuestra hermana Natalie acaba de leer, y el séptimo sello que se menciona en Apocalipsis 8.1. O sea, lo que vemos aquí en Apocalipsis 7 es un paréntesis. ¿Y cuál es el propósito del paréntesis aquí? ¿Por qué hay que hacer un paréntesis? Bueno, el propósito del paréntesis es responder a la solemne pregunta que se hace después de concluida la descripción del sexto sello. Y esta pregunta es muy probablemente la segunda pregunta más importante de todo el libro de Apocalipsis. A ver, Natalie, ¿tú recuerdas cuál es la primera pregunta o la pregunta más importante que mencionamos? Apocalipsis. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos? Correcto. Esa es la pregunta extremadamente más importante, indescriptiblemente más importante del libro. Y ya vimos por qué. Si no se responde esa pregunta, hermanos, no hay esperanza para el mundo. Ahora, esta segunda pregunta es probablemente la segunda pregunta, valga la redundancia, más importante del libro. ¿Por qué? La pregunta dice, ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿quién podrá sostenerse en pie? O sea, el capítulo 7 es un paréntesis que se hace para responder a esa pregunta, porque es extremadamente importante responder esa pregunta. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Es decir, ¿quiénes podrán subsistir cuando el cielo se desvanezca como un pergamino que se enrolla? ¿Quiénes podrán sobrevivir cuando todo monte y toda isla se remueva de su lugar? ¿Quiénes son los únicos que podrán estar en pie cuando se manifieste la ira del Cordero? Cuando se derrame la ira de Dios sin mezcla de misericordia sobre este mundo que cada vez se hunde en la maldad y en el pecado, ¿quiénes podrán sostenerse en pie? Cuando toda la naturaleza parece que se va a salir de control, que parece que todo, hay una amenaza en que todo va a ser destruido, no va a quedar nada. Entonces, el capítulo 7 es el paréntesis, es el paréntesis que se hace acá para responder a esa pregunta. Y la respuesta a esa pregunta ya Natalie lo leyó hace un momento. ¿Quiénes son los que van a poder estar en pie, perdón? El verso 2 del capítulo 7 dice: y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Noten que dice el versículo 1
que había 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Dice aquí que los ángeles retenían los vientos. Ahora, el verso 2 dice que otro ángel clamó a gran voz a estos 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Es decir, Natalie, que retener los vientos es no hacer daño a la tierra y al mar. Ahora, soltar los vientos, la acción contraria, entonces es precisamente hacer daño a la tierra y al mar. Y dice aquí, verso 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, en otras palabras, ni a los árboles, en otras palabras, no suelten los vientos, no suelten los vientos, ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? hasta que estén Hasta que sellados hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes? los A los siervos de Dios. siervos de nuestro Dios. Entonces, ¿quiénes son los únicos que podrán subsistir, que podrán estar de pie cuando todo parezca que va a desaparecer y ser destruido, cuando se manifieste la ira de Dios y mezcla de misericordia? Los únicos que podrán estar de pie, mis amados amigos y hermanos, son los que tengan el sello del Dios vivo. Nadie más, nadie más. La única excepción de los que estén vivos sobre la tierra serán los que tengan el sello del Dios vivo. Entonces, hago una pregunta, Natalie. ¿Es importante entonces el sello de Dios, el sellamiento? Claro que sí, muy importante. Demasiado importante, extremadamente importante, mis amigos y hermanos, entonces, conocer, entender y sobre todo recibir el sello del Dios vivo. Así que, Natalie, ahora quiero que hablemos de la importancia del sellamiento, de la importancia del sellamiento. Ya vimos algo, ¿verdad?, de por qué es tan importante el sellamiento. Pero quiero que abundemos un poquito más en ese sentido. El sellamiento, el remanente de Dios del tiempo del fin, porque el texto dice, Apocalipsis, que son sellados los siervos de Dios. No es todo el mundo que será sellado, mis queridos. Los siervos y siervas de Dios. Y ese es un acontecimiento de los más importantes y dramáticos y significativos de la historia de este planeta lleno de pecado. ¿Por qué? Porque esto involucra, Natalie, la culminación del ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial, que incluye la vindicación del carácter de Dios, que es lo más importante, la conclusión del juicio investigador o juicio preadvenimiento y el borramiento de los pecados confesados y perdonados de los hijos de Dios. O sea, el sellamiento, mis amados, fija el destino eterno de los salvados. Y ahí la importancia extrema del sellamiento. Ahora, quiero que vayamos, Natalie, a hablar un poquito del uso de los sellos en la antigüedad. El uso de los sellos en la antigüedad. Y quiero compartir rapidito pantalla para que nuestros amigos, a ver si lo tengo por acá, nuestros amigos vean una imagen de un sello en la antigüedad. ¿Lo puedes ver, Natalie? Sí, sí, se ve los sellos y hay una imagen de una persona. Correcto. Este es más o menos un sello, ¿verdad?, que los arqueólogos han descubierto que se usaba en la antigüedad. Vemos aquí que este sencillo sello pues tiene una imagen, ¿verdad?, allí que se colocaba. Ahora, déjame ver acá.
Los sellos se usaron en el antiguo Cercano Oriente desde los tiempos más antiguos. Los sellos certificaban quién era el autor de un documento. Indicaban quién era el dueño de un animal sobre el cual se imprimía el sello. Por supuesto, habían sellos para diferentes fines. El sello que mostré hace un momento era un sello para documentos, ¿verdad? Pero había sellos también para plasmarlo en los animales. Todavía en nuestros campos, yo recuerdo, mi abuelo, por ejemplo, tenía unos pocos animales, unas pocas vacas, y pues la estampaban a esas vacas con sus iniciales, ¿verdad? Con un hierro candente con las iniciales del nombre de mi abuelo. Eso era un tipo de sello, ¿verdad? Entonces, los sellos indicaban entonces quién era el propietario, perdón, de un objeto, incluso de un esclavo o, como ya vimos, de un animal. También los sellos indicaban la autoridad o derecho que alguien tenía sobre algo. Servían para proteger objetos, baúles, cajones, tumbas. Por ejemplo, leemos en el Nuevo Testamento que a la tumba de Jesús se le colocó un sello, ¿verdad? De autoridad, de protección, para que nadie violara la tumba, en este caso de Jesús. También cuando Daniel fue echado al foso de los leones, se colocó un sello, ¿verdad? Para que nadie violara o fuera a sacar a Daniel de allí sin el permiso real. Es decir, que los sellos se usaban en un sinnúmero de cosas. También se aseguraban o se usaban para asegurar documentos, para que no fueran violados esos documentos hasta que no llegaran a su destinatario, ¿verdad? Así es que se usaban en esta variedad de cosas los sellos en la antigüedad. Ahora, el sellamiento. El sellamiento es un proceso. Es un proceso. ¿Qué es el sellamiento? Un proceso. Un proceso. Y quiero compartir nuevamente acá para que veamos. Es un proceso, ¿verdad? Donde en una primera etapa se siembra la semilla del evangelio en el corazón. Se abre el expediente, por así decirlo, de nuestro carácter e inicia el desarrollo del mismo bajo la administración y supervisión del Espíritu Santo, creciendo la semilla de la palabra en el corazón. ¿Por qué decimos bajo la administración del Espíritu Santo? Porque antes de rendir nuestras vidas a Cristo, antes de que el Espíritu Santo nos llevara al arrepentimiento y transformara nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, teníamos un carácter, ¿cierto? Claro. Estábamos desarrollando un carácter, pero bajo otra administración. La administración de Satanás, ¿verdad? Porque solamente hay dos administradores. De nuestra vida solamente puede haber uno de dos administradores. O Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo, o Satanás, ¿verdad? Administrando. Así es que cuando venimos a Cristo, entonces en nuestro corazón el Espíritu Santo coloca un letrero que dice nueva administración. No sé, Natalie, si tú has visto, creo que sí, seguro, en algún negocio, alguna empresa, en algún colmado, que a veces colocan un letrero que dice nueva administración. Sí, claro Entonces, que sí. Lo he visto. correcto. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, ya
eh, hay un letrero que le dice al mundo nueva administración. Ya estoy bajo la administración bondadosa, amorosa, cariñosa, poderosa, maravillosa del Espíritu Santo. Ya la antigua administración pasó. La administración de Satanás, de la depresión, de los pecados, de la mentira, de la inmoralidad, eso pasó. Dice la Biblia, el que esté en Cristo es nueva criatura o nueva creación. Ya estamos bajo la administración del Espíritu Santo. Entonces, allí inicia un proceso de sellamiento. Vamos a ver un momentito algunos textos bíblicos. Entonces, en esta primera fase inicia esto que ya mencionamos. Ahora, en una segunda etapa, o en la etapa final, esa semilla que se sembró en la primera fase, en la primera etapa, crece hasta su pleno desarrollo. La planta o grano madura para la cosecha, se cierra y termina el proceso y el carácter se fija definitivamente y para siempre. Así que esta parte es muy importante, ¿verdad? Porque tiene que ver con el desarrollo del carácter. Ya lo vamos a ver. Tiene que ver con el desarrollo del carácter. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien, Natalie? Claro que sí, se está entendiendo perfectamente. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es el sellamiento, Natalie? Es un proceso. Es un proceso. ¿Y cuántas etapas o fases tiene este proceso? 2, la primera y la última. Correcto. Correcto. Entonces, algo importante que debo mencionar, Natalie, es que el sello, no fija o confirma nada que no esté previamente guardado en nuestra mente. ¿Cómo así? Vimos hace un momento que los sellos en la antigüedad se usaban para proteger cajones, baúles, tumbas, pero también para asegurar documentos, para que no fueran violados antes de llegar a su verdadero destinatario, ¿verdad? Tú escribías una carta, un rollo como el que vimos o vemos en Apocalipsis 6 y colocaba sellos allí para que ese rollo llegara intacto, ¿verdad? A su destino, a su destinatario. Es decir, que nadie abriera el contenido o viera el contenido de ese rollo, de esa carta, y si se rompía el sello, pues obviamente se iba a saber que alguien había leído el contenido de ese documento, de ese rollo. Entonces, en la aplicación espiritual, o más bien, en esa misma aplicación literal, cuando se colocaba un sello sobre un documento, ese sello podía ser de cera o de algún otro material. Ese sello alteraba algo en el documento, Natalie. No, O sea, el hecho de colocar un sello sobre un pergamino cambiaba algo, alguna palabra, quitaba, ponía. claro que no, no alteraba nada. No alteraba nada. ¿Qué era lo único que hacía ese sello? Asegurar, Proteger, exacto. proteger, confirmar lo que ya estaba allí en ese documento o en ese rollo, en ese pergamino. De manera que en la aplicación espiritual, el sello de Dios, especialmente en la etapa final, vamos a ver el sello escatológico, no fija o confirma nada que no esté previamente guardado en la mente. Porque ahí es donde se coloca el sello de Dios, en la mente. O sea, el sello no va a poner algo que no esté y no va a quitar algo que esté. Simplemente va a fijar, va a confirmar lo que ya esté allí. Más adelante
vamos a abundar un poquito más sobre eso. Ahora, Natalie, quiero que vayamos a las dos fases del proceso del sellamiento. Mencionamos que hay una primera etapa y hay una segunda etapa. Entonces vamos a ver esas dos etapas del sellamiento, que es un proceso. Es un proceso. La primera fase, el sello inicial, y la segunda fase, el sello final. Ahora, el sello inicial o primario, también podemos llamarlo así, el sello inicial o primario. Y vamos a Efesios, Natalie, por favor. Vamos a leer Efesios capítulo 1, verso 13. Efesios capítulo 1, verso 13. Vamos a ver Efesios 1:13. capítulo 1, verso 13. Ok, dice. Y vamos a leer también Efesios 4:30. Ok. Voy a leer primero Efesios 1:13. En el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí dice entonces, ¿eso está en tiempo futuro o en tiempo presente o en tiempo pasado? Pasado, fuisteis. Pasado, y habiendo creído, fuisteis sellados. O sea, tiempo pasado. Pablo está escribiendo, a los Efesios y dice que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora vayamos a Efesios 4:30. 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Nuevamente repite la misma idea de otra manera. Entonces, este sellamiento es el sello inicial o primario. Y ahí es como cuando decíamos aquí que el proceso, se abre el proceso de desarrollo del carácter bajo la administración del Espíritu Santo. ¿Okay? Aquí se abre este proceso, por así decirlo, se abre este expediente del carácter bajo la administración del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, este sello inicial, Natalie, o primario, está relacionado con la primera lluvia. ¿Cómo le llamamos a esa primera lluvia en relación al Espíritu Santo? Lluvia temprana. La lluvia temprana. También tiene que ver con la preparación del terreno, o sea, el suelo seco, árido, ¿verdad? Resquebrajado por el pecado del carácter. Entonces, esta lluvia prepara el terreno, se siembra la semilla del evangelio en esta fase, y entonces ocurre la germinación y crecimiento de la semilla, ¿verdad? Comienza allí un proceso de desarrollo del carácter, de esa semillita de la palabra de Dios en el corazón. Ese es el sello primario o inicial. Ahora, el sello final o sello secundario o sello escatológico tiene que ver con la segunda fase del sellamiento. El proceso de desarrollo del carácter bajo la administración del Espíritu Santo se cierra. O sea, hay un cierre. Y es precisamente este cierre, esta fase, la que vemos en Apocalipsis 7, versos 1 en adelante. Porque es la fase final. Si nota, después del sellamiento en Apocalipsis 9, lo que sigue es donde se ve la gran multitud y todo eso, están delante del trono, vestidos de ropas blancas y dice el verso 15, están delante del trono de Dios en su templo. Eso es futuro, eso es después de la segunda venida de Cristo. Entonces, esto tiene que ver con el sello final o escatológico. Después de esto ya no hay más que pueda hacer el Espíritu Santo
en el corazón de las personas que rechazaron a Cristo. Entonces, este segundo sello o esta segunda fase está relacionado con la segunda lluvia. ¿Cómo se llama la segunda lluvia? ¿Cómo se le conoce la segunda lluvia, Natalie? La lluvia tardía. La lluvia tardía. Usted puede leer Deuteronomio 11:14, no lo vamos a leer, Osea 6:3. Hay varios textos que hablan de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, el sello final, secundario escatológico, que habla aquí Apocalipsis 7, está relacionado con la maduración del fruto y con la siega o cosecha del fruto. Entonces, a ver rapidito, tenemos el sello inicial o primario. Habla Efesios capítulo 1, verso 13, capítulo 4, verso 30. Este primer sello, aquí se abre el desarrollo del carácter, el expediente, por así decirlo, el documento, bajo la administración del Espíritu Santo. En el sello final, secundario escatológico, se cierra entonces ese proceso. En el sello inicial, o el sello inicial más bien, está relacionado con la primera lluvia tardía, lluvia temprana, perdón. El sello final o escatológico secundario está relacionado con la lluvia tardía. ¿Ok? En el sello inicial se prepara el terreno, ¿verdad? Se siembra la semilla. En el sello final escatológico se cosecha, se ciega ya el fruto. Hasta aquí vamos bien, Natalie. Sí. ¿Está claro? Claro, sí, sí, muy claro. Ok, muy bien. Entonces, vamos a concluir, Natalie, esta parte, este primer estudio, con los tres elementos del sellamiento. Los tres elementos del sellamiento. Y a veces hay confusión en algunos hermanos porque con esto del sello. Vamos a ver. Está el sello o instrumento sellador, número 1. Número 2, está el documento u objeto sellado. Y número 3, está el sello o marca plasmada, la marca que deja el documento. Quiero compartir acá pantalla para que veamos esta parte ya finalmente. A ver acá. Ok. Vamos a ver. Aquí tenemos una advertencia que ya mencionamos. El sello de Dios no fija o confirma nada que no esté previamente guardado en la mente. Vamos a ver en un momentito más esto. Ok, ya vimos aquí las dos fases del sellamiento. Ok, vamos a ver acá. La segunda fase del sellamiento. Ya lo vimos. La fase final, ¿verdad? Ok, quiero leer esta cita antes de pasar a los tres elementos del sello de Dios del sellamiento. En Testimonios para los Ministros, la página 506, párrafo 1, nos dice acá: la lluvia tardía que cae hacia el fin de la temporada madura el grano y lo prepara para la siega. El Señor emplea estos elementos o estos fenómenos, naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso del crecimiento espiritual. Continúa la cita. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Esto tiene que ver ya con el sello final, escatológico,
secundario. Dice, mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. De esto trata el sellamiento, el sello del carácter. Eso es lo que se fija para siempre. Ahora sí vamos a ver los 3 elementos del sellamiento. Ya vimos el sello o instrumento sellador. Número 2, el sello o marca plasmada. Y número 3, el documento u objeto sellado. Vamos a ver el sello o instrumento sellador, tal como muestra acá la imagen, ¿verdad? El sello o instrumento sellador es el Espíritu Santo. Ya leímos en Efesios 1:13, sí, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El matinal Dios nos cuida, en la página 92, párrafo 5, nos dice acá, el sello del Dios viviente será colocado únicamente sobre los que tengan un carácter semejante a Cristo. Así como la cera toma la impresión del sello, así el alma debe recibir la impresión del Espíritu de Dios y retener la imagen de Cristo. Entonces, ¿quién es que nos sella? Natalie. El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos sella. ¿Quién transforma nuestro carácter? ¿Quién nos cambia a una nueva criatura? Es el Espíritu Santo que nos forma a la imagen de Cristo. Ahora, el documento sellado o el objeto sellado. ¿Cuál es? La mente. ¿Dónde nos sella el Espíritu Santo? En la mente. Porque allí está alojado el carácter. Apocalipsis 14:1 nos dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían, ¿qué cosa? El nombre de él y de su padre. Y el nombre de su padre, ¿escrito dónde? En la frente. En la frente. Y aquí la frente, no era que tenían el nombre literal allí en la frente literal. Tenían, el nombre es un símbolo del carácter. Y el carácter no está allí en la frente, está en la mente, ¿verdad? En el lóbulo frontal. Entonces, allí está el sello, ¿verdad? En la mente. Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. Y sabemos que cuando la Biblia está hablando aquí del corazón, no está hablando del órgano que tenemos de la bomba, ¿verdad? Del órgano que tenemos aquí del lado izquierdo de nuestro pecho. Está hablando de la mente. Dame, hijo mío, tu mente y miren tus ojos por mis caminos. Lo mismo que Proverbios 4:23. Y sobre todas las cosas, leo la versión, traducción, lenguaje actual, sobre todas las cosas, cuida tu mente, cuida tu corazón, porque ella es la fuente de la vida. Entonces, ¿quién es que sella? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Dónde nos sella el Espíritu Santo? En la mente, en el lóbulo frontal. Allí, en la mente, ¿verdad? Y por último, Natalie, está el sello o marca plasmada. Leímos ya esa cita, que lo que está allí en la mente es el nombre del Cordero, el nombre del Padre, el nombre de Dios, por decirlo así. ¿Y qué deja el Espíritu Santo, el sellador, cuando termina su obra en nosotros? ¿Qué deja? Debe dejar un carácter formado a la imagen de Dios. Debe dejar el carácter de Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, reproducir el carácter de nuestro maravilloso Señor Jesucristo en nosotros.
Él deja el carácter. Ahora, dice el libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 77, párrafo 3, el carácter es la gran cosecha de la vida. Es la gran cosecha de la vida. Y en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 267, párrafo 3, un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro. Noten, el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Así es que, ¿cuál es el sello o instrumento que sella? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo. ¿Cuál es el documento, por así decirlo, por así ilustrarlo, o el objeto donde se coloca el sello, donde el Espíritu Santo sella? En la mente. En la mente, porque es la ciudadela del alma, es la capital, es ahí que está el control. ¿Y qué deja el instrumento sellador en la mente cuando termina su trabajo, su obra? El carácter. El carácter que llevaremos al cielo, el carácter de Cristo. ¿Amén? Por eso dice Pablo en el libro de 2 de Corintios, capítulo 2, verso 16, la última parte dice, y nosotros tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. La mente de Cristo. Así es que, mis amados, el sellamiento tiene que ver con el carácter. Con el carácter. Y más adelante, mientras continuamos este estudio, esta serie maravillosa, vamos a ver cómo esto se relaciona con la marca de la bestia, que generalmente solamente enfocamos a un día o a otro día, así con el sello de Dios. Pero detrás de esto hay algo más importante, es el carácter. Dios quiere que desarrollemos por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Por eso es tan importante el sellamiento, porque tiene que ver con lo único que llevaremos al cielo y con aquello que es la gran cosecha de la vida, el carácter. Así que Dios les bendiga, mis amados. Si hay algo más que agregar, Natalie, antes de concluir. No, está bien, está bien. Fue una excelente introducción para la gloria y la honra de Dios. Y así llevamos a nuestros amigos y hermanos, ¿verdad? Paso a paso, para que vayamos aprendiendo cada día más acerca de la palabra de Dios. Bueno, agradecer al Señor infinitamente por esta oportunidad y a ti, Jorge, por disponer de tu tiempo para compartirla a través de este canal Jesús en mi hogar. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué te parece si concluimos con una palabra de oración? Claro que sí, perfecto, adelante. Muy bien, oramos. Bendito Dios y Padre, es en el nombre de Jesucristo que nos presentamos, Señor, ante ti, para darte gracias por las maravillas de tu palabra, Señor. Gracias por este tema tan importante del sellamiento, Padre. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a dejar que tu Espíritu Santo pueda hacer esa obra de transformación en nuestro carácter, que pueda colocar en nosotros el sello de aprobación divino, el sello, Señor, que es un símbolo del carácter de Cristo, que Él pueda trabajar en nosotros, que podamos colaborar con Él para que al final, Señor, podamos parecernos únicamente a Jesús. Bendice a los amigos y hermanos que puedan ver en algún momento este estudio, Señor, que sea de bendición para ellos y que podamos decir como escribía el apóstol Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias Amén. te damos, Señor, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén y amén. A ustedes, como siempre, gracias por su apoyo, quedarse hasta el final. Si entiendes que este contenido fue de bendición para ti, compártelo. Es una forma de que también pueda llegar a otros. Dale me gusta, déjanos tu comentario. Si tienes alguna pregunta o acerca del sellamiento, este es el momento de que lo hagas. Así que hasta la próxima. Dios te bendiga.